Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Estos son versos de Santa Teresa de Jesús, una gran viajera del siglo XVI, la gran andariega, que hay que ver lo que pudo viajar. Así que, de mano de ella, nosotros nos vamos a pasear por la ciudad de Ávila y llegaremos hasta Alba de Tormes. En Ávila nace, en Alba de Tormes muere. Por cierto, ¿saben ustedes de qué muere Santa Teresa de Jesús? Porque es una pregunta que realmente nos podemos hacer y en muy pocos lugares encontramos la respuesta. Pues murió de un cáncer de útero. Vamos a ir viendo esos lugares por donde ella estuvo, ella pasó y ocurrieron los hechos más importantes de su vida. Así que, queridos viajeros, hoy viajamos y lo hacemos con Santa Teresa de Jesús. Bienvenidos, esto es Tiempo de Viajar. Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda y Ahumada, nace en Ávila el día 28 de abril de 1515. Lo hace en el seno de una familia muy bien posicionada, hija de don Alonso y doña Beatriz. Tiene otros 10 hermanos, su padre había sido un hombre judío converso, la madre era una mujer muy piadosa y de mucha clase. Ella es la preferida de su padre y, bueno, pues junto con su hermano, ella intenta llegar a Tierra Mora para ser mártires. En esa zona parece ser que el tío los recogió a los niños y los trajo a casa, sí. Es una pequeña travesura mística de la niña Teresa, ya sí. En el jardín de la casa, con sus hermanos pequeños, se dedicaba a hacer ermitas y, bueno, pues como lugares de rezos, esos eran los juegos que tenían. La piedad, el fervor religioso le venía por parte de su madre y por eso ella leía vidas de los santos y también libros de caballerías. Era una mujer coqueta. Una mujer que estaba mucho tiempo con sus primas y tenía un primo con el que empezó a coquetear. El padre eso no le gustó nada y entonces la llevó al convento de Nuestra Señora de Gracia para que allí la educaran unas monjas. Siendo enemiguísima de ser monja y poco a poco fue descubriendo
que ella tenía vocación, y sobre todo a mí me admira que en Santa María de Gracia, donde su padre la metió como educanda, allí encontró una monja con una vocación muy firme y le habló de su vocación, y la santa, cuando escribe la biografía, dice que le encantó aquello de que por qué había ido allí al convento, muchos son los llamados, pocos los escogidos. A los 13 años de Santa Teresa muere su madre, y es cuando ella le pide a la Virgen que la adopte como hija. Ella en ningún momento tenía una fe religiosa, ni una devoción, ni sentía una vocación por ser monja. Ella quería el mundo tal y como era en esos momentos. Pero sí que desde el convento de Gracia la fue llegando esa vocación y acabó entrando en el convento de la Encarnación en contra de la voluntad de su padre. Ellos no querían que estuviera allí. Poco tiempo más tarde se puso muy enferma, incluso llegó a estar 4 días inconsciente, la daban por muerta, pero se repuso y de nuevo volvió al convento de la Encarnación, pero de esa enfermedad tardó en recuperarse 3 años. Cuando muere su padre sale para cuidarle y de nuevo vuelve al convento de la Encarnación, donde ve que las monjas viven una vida un tanto libertina. Tenía una celda muy cómoda, 2 pisos, allí tenía a su hermana, tenía a su sobrina, que igual que muchas monjas que podían tener eso, ¿no? Y ya llegó un momento, después de la conversión definitiva, al año 1556, que se da cuenta que Dios le pedía más, Cristo le pedía más, que dejase ya de hablar tanto con gentes y que que siguiese mejor los consejos evangélicos. Y eso fue la idea, pero vamos, no pensemos que ella era santa antes del año 1554-56, las 2 grandes conversiones, la del Cristo llagado que después veremos y después ya la del Espíritu Santo que le dice: ya no quiero que tengas más conversación con hombres sino con ángeles. Ese es el momento de la última conversión o definitiva conversión. Esa vida libertina la hace pensar que hay que reformar, que hay que hacer algo diferente, y piensa en la primera fundación, la que consigue aquí en la ciudad de Ávila. Las Madres, como las llaman, el convento de San José. Al final se da cuenta de que no ha sido ella quien ha fundado, de que ella es un instrumento en manos de la providencia, en manos de Dios, y por eso ella se quiere retirar y exaltar la obra de la fundación o de las fundaciones. Evidentemente esto es una especie de humillación de la santa, de kenotización, que decimos también de Cristo, ¿no? Se hizo hombre. Bueno, pues esta se hizo inútil. Sin embargo, sin el talento de la santa, sin la santidad de la santa, sin la capacidad de atracción que ejercía sobre los demás, esa empatía que decimos ahora, ¿verdad? Sin eso no hubiera podido hacer ni San José ni ninguna de las otras fundaciones. A partir de ahí fue una gran viajera que fue fundando por diferentes puntos de España, logró hacerlo en 17 localidades. Su espíritu, como ven ustedes, sigue presente hoy en nuestros días. ¿Qué es lo que nos dice Santa Teresa a los hombres de hoy, a las mujeres de hoy? Pues hay muchas cosas que valieron para entonces y valen también para nuestro tiempo. Eso es una cosa evidente. Ahora, ¿qué cosas haría ella hoy? Ese es un problema subsidiario y que yo no me atrevería a decir. Ciertamente nos diría que fuésemos santos, que amásemos mucho a Cristo, a Dios, a la Iglesia, que siguiésemos la fe católica. Nos encontramos en la Plaza de la Santa, donde está el convento de los Carmelitas. Aquí este convento y esta iglesia están sobre el solar de la casa en la que nació Santa Teresa de Jesús. Es una iglesia, como pueden ver, sencilla,
sobria, fuera, sencilla por dentro, pero con muchas obras de arte. Por ejemplo, en el altar mayor, esa maravilla que vamos a encontrar, obra de Gregorio Fernández, que tenemos a Santa Teresa entre la Virgen y San José. También hay más obras de Gregorio Fernández, como es un atado a la columna y una imagen de San Juan de la Cruz. Tenemos una capilla, la Capilla de la Santa. Ahí es el lugar donde dicen que nació Santa Teresa de Jesús. Una capilla primero y lo que es la habitación a continuación. Ahí el padre de Teresa de Jesús, don Alonso Ahumada, escribe y dice cuando nace su hija a las 5 de la mañana, en ese mismo lugar. Sitio a no perderse. Debajo de la iglesia y del convento tenemos una cripta. Es un museo único en el mundo, el Museo de Santa Teresa, a través de una valiosa colección entre arte, libros y documentos. Vamos a ver la proyección de esta mujer en la vida de entonces y en la iglesia actual. Vamos a entrar para descubrir qué es lo que no nos podemos perder en nuestra visita por Ávila, en ese Ávila de Santa Teresa de Jesús. Seguimos con el recorrido por el museo y seguimos viendo cuadros, esculturas, libros, documentación de todo tipo. De verdad, cuando les digo que este museo es único en el mundo, es porque es así. Además, parece que está empapado del espíritu de Santa Teresa, ya que esta es su casa natal. Vamos a encontrar también unas grandes figuras. Son de Gregorio Fernández, la representan a ella, o un busto de San Juan de la Cruz. Pero ella, en el libro de la vida, escribe cómo se imagina ante Dios. Ella se imagina de monja arrodillada y a Cristo atado a la columna y flagelado. Así, el gran escultor Gregorio Fernández lo quiso plasmar y lo hizo. También vamos a encontrar historia y recuerdos de San Enrique de Ossó y Cervelló, que fue el fundador de los colegios de las Teresianas de Santa Teresa de Jesús, que hay en muchos lugares de España. El espíritu de la santa, él lo llevaba dentro de su alma y así lo transmitió, y así lo siguen transmitiendo las monjas de estos conventos, que son educadores de jóvenes. Y todo esto es lo que realmente ustedes pueden ir viendo en esta cripta, en esta casa natal, en este museo que está a la vuelta, como les dije, de la iglesia. Para salvar el desnivel del suelo, al construir el convento de los carmelitas, lo que hicieron fue esta cripta. Esta cripta que vamos paseando por ella, vamos encontrando esos libros, esos documentos importantes. Pero fíjense, hemos llegado a la reproducción de la celda que tenía la santa en el monasterio de San José, la primera fundación que ella hace. Dicen que sobre un pollo exactamente igual a ese escribió muchos de sus libros. La celda es una reproducción tal cual la tenía en el monasterio de San José. De hecho, de allí viene el mobiliario que estamos viendo.
Seguimos junto al convento de los Carmelitas. Aquí vamos a encontrar otra zona donde nos dice tienda de recuerdos, sala de reliquias. Esta es la sala de reliquias y me detengo en esta vitrina, aunque ustedes van a poder ver bastantes más. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Verán, aquí tenemos la suela de una sandalia de Santa Teresa. Tenemos también un trozo de tela que utilizó ella. Tenemos el dedo anular de la mano derecha de Santa Teresa. Tenemos una disciplina usada también por la santa y aquí tenemos huesos de San Juan de la Cruz. En la parte de arriba es el báculo, el bastón que usó durante los últimos años. Ella se cayó por la escalera de un convento, la escalera del diablo, se hizo bastante daño y a partir de ahí utilizó ese bastón que en este año 2015 ha ido recorriendo todas las fundaciones, los 5 continentes, incluso estuvo en el Vaticano en las manos del Papa. Vamos a comer hoy en el restaurante Bococo de Ávila. Se encuentra en la calle Estrada, en el número 11, junto a la Plaza de Italia. Está muy céntrico, en una calle peatonal llena de tiendas, y este restaurante se ha trasladado aquí con nuevo nombre porque era el que nosotros siempre le recomendábamos en la ciudad de Ávila, el restaurante Los Candiles, así que tienen la misma forma de trabajar, el mismo género y sobre todo el gusto por las cosas bien hechas. Tenemos una amplia carta y también la posibilidad de un menú, de elegir de la carta un primer plato, el que ustedes quieran, un segundo, el que ustedes quieran, el pan, el postre, ahí va ya prácticamente todo incluido. La calidad, desde luego, aquí es lo que prima y lo podemos ver en este bodegón que nos han montado. Como ven ustedes, la carne y el pescado de primera calidad. Tenemos carnes como por ejemplo el chuletón de ternera, la ternera ya con la denominación de origen de Ávila. Tenemos también el lechazo para poderle degustar la forma que ustedes quieran. Y en pescados, pues fíjense, este rodaballo que está prácticamente vivo, los chicharros, el salmonete, la merluza de pincho, las tamburiñas, el lenguado, las frutas, las manzanas, la piña, el buen pan, el buen vino. Aquí no falta de nada. Como les digo, la carta es muy amplia. Ustedes van a comer de maravilla. La decoración de este lugar a mí me ha encantado. Moderna, acogedora, en un ambiente muy tranquilo. Es muy agradable estar aquí y poder comer aquí. Así que yo se lo recomiendo. Les recuerdo, restaurante Bococo. Estamos en la calle Estrada número 11 en el centro de la ciudad de Ávila. Si quieren un lugar para comer bien, con buena calidad, que salgan ustedes perfectamente satisfechos y contentos, no lo duden, el restaurante Bococo. Queridos viajeros, estamos ahora en el Monasterio de la Encarnación, un monasterio que es coetáneo de la Santa, ya que fue inaugurado la fecha en la que ella fue bautizada, el 4 de abril de 1515. Un lugar que van a poder ustedes visitar, la iglesia, la capilla de la Transverberación y luego un museo que tienen aquí que disponen las monjas para que ustedes puedan ver. Vamos a encontrar la puerta original, la que cruzó Santa Teresa para ingresar con 20 años en este convento. En esta primera sala, la sala de ingreso, tenemos que destacar los frescos del atado a la columna y de ella con una sobrina pequeñita. Antes de entrar a este lugar vamos a encontrar los locutorios donde en uno de ellos
A ella se le aparece Cristo atado a la columna, y en el otro, donde el día de la Santísima Trinidad estaba hablando con San Juan de la Cruz sobre el tema de la Santísima Trinidad, y entonces levitaron. ¿Por qué se sabe? Porque en ese momento una monja llamó a la puerta para entrar sin esperar a que nadie le dijera pase, entró y lo vio. Fue además un hecho que después ante notario tuvo que dar fe esa monja de que realmente había visto tanto a Santa Teresa como a San Juan de la Cruz levitar. Vamos a subir unas escaleras y vamos a encontrar la recreación de lo que era una celda de la época de una monja. Fíjense en el artesonado, decorado por la monja que lo habitaba. Cada monja tenía su cocina en la celda. Aparte de servirles para hacerse su comida, también les servía para dar calor. Y luego tenemos otra planta en la parte de arriba, donde vamos a encontrar en una vitrina un ecceomo con el que Santa Teresa viajaba siempre y le llevaba a sus fundaciones. Diferentes reliquias, todas ellas muy importantes, incluso 2 cartas manuscritas por ella. Es una maravilla estar aquí, es hablar de Santa Teresa continuamente, porque aquí vivió 30 años. Vamos a encontrar también ahí arriba la celda en la que ella estuvo los 3 últimos años en que fue superiora de este convento. Entonces la habitación, la celda, era mucho más amplia y la van a poder ver ustedes. También a través de un cristal van a tener acceso a una escalera. Van a ver la imagen de Santa Teresa con una imagen de un niño Jesús. Es ese momento que ella, el niño, la pregunta a ella: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Teresa de Jesús. ¿Y tú? Y le dijo: yo soy Jesús de Teresa. Nos encontramos ahora en la capilla de la Transverberación, dentro de la iglesia del convento de la Encarnación. Ven, aquí vamos a acercarnos para ver la celda en la que Santa Teresa vivió durante 27 años. Tenía una parte baja, una parte alta comunicada por una escalera. La parte alta tenía la cocina, donde ella se hacía su comida, y la parte de abajo era donde ella dormía, en un colchón de paja con un medio tronco como almohada. En ese lugar y en esa celda es donde ocurre ese hecho que es la transverberación, algo que hay veces que resulta un poco complicado de entender. La transverberación de Santa Teresa es cuando ella recibe en un momento de éxtasis un dardo, que parece ser que lo trae un ángel mandado por Dios, un dardo de oro encendido que se la clava en el corazón, y que es el momento donde ella ya está llena de ese amor de Dios. Dicen que sintió mucho dolor en el alma, pero que era un dolor dulce, aunque también sintió algo de dolor corporal. La transverberación, que es el tema principal de este convento, se encuentra dentro del retablo del altar mayor de la iglesia. Una iglesia sencilla con una planta de cruz latina y que un brazo se abre hasta esta capilla, donde al lado del altar mayor está esa celda donde ella vivió esos 27 años. En la parte de atrás de la iglesia vamos a encontrar el coro, el lugar donde las monjas escuchaban la misa, el comulgatorio, que se sigue utilizando, pero que utilizó Santa Teresa, y el confesionario de San Juan de la Cruz, que él se ponía por la parte de aquí fuera y las monjas confesaban por la parte de dentro. Todo eso es lo que van a poder ver y se van a poder impregnar de este espíritu de Santa Teresa de Jesús. Sepan que el convento tiene un cupo de monjas, hay 30 monjas, y curioso, a mí me lo ha resultado, es que hay lista de espera de mujeres que quieren entrar a profesar dentro de este monasterio.
esos 500 años que también ha celebrado no solamente el nacimiento de la santa, sino de este convento, de la Encarnación, como ven, se salvó de todo tipo de guerras, de todo tipo de desamortizaciones y de todas las calamidades que a lo largo de la historia fueron ocurriendo en este país y por supuesto también en la ciudad de Ávila. Este es el convento de San José, la primera de las 17 fundaciones que realizó Santa Teresa en España. Aquí, con 2 casas bajitas, montó ese primer convento que hay que ver las dificultades que tuvo. Aquí es donde Santa Teresa quiso reformar el Carmelo según la regla que tenían del siglo XIII y aumentar un poquito más en lo que era la penitencia y la oración. Así que 4 monjas son las que aquí empezaron con ella y de hecho aquí se tuvieron que quedar esas 4 monjas solas porque a ella durante un tiempo la obligaron de nuevo a volver al monasterio de la Encarnación. Es un lugar excepcional, entrar aquí es un lugar lleno de paz, donde las monjas, que hay actualmente 19, también hay lista de espera ya para entrar en este monasterio, viven tal y como dio la regla Santa Teresa de Jesús. Tienen sus horarios completamente organizados en sus rezos, en su labor diaria, en sus horas de recreo, lo que es toda su vida completamente organizada y dadas a la vida contemplativa, pero bueno, también trabajan, por supuesto. Aquí vamos a encontrar una celda de este monasterio de San José. Es una celda que impresiona. Vamos viendo distintas celdas. Nada tienen que ver las que hemos visto con lo que ya tienen en la fundación de ella. Ahí estamos hablando de un trozo de medio tronco. La ropa con la que se cubren en la cama es de la misma tela del hábito, que pica y que es realmente pesada y molesta. Tienen una cruz, es la sencillez absoluta, el no necesitar nada del exterior. Bien, pues ahí pueden ver esa celda y pueden ver diferentes reliquias, entre ellas una camisa que utilizó ella y también el féretro donde estuvo ella aquí después de morir, porque desde Alba de Tormes la trajeron a Ávila. Aquí, en este convento, en esta iglesia, estuvo durante 9 meses y de nuevo volvió a Alba de Tormes por un pleito que el duque de Alba le puso a la ciudad de Ávila. Como francamente no sabían muy bien cómo dirimir el tema, lo dejaron en manos del Papa y al final el poder del duque de Alba, que era el quinto en la dinastía, se la llevaron para allá. Aquí vamos a encontrar 2 iglesias, una de ellas la primitiva, la primera, la original, la que pisó Santa Teresa, la que no tiene ni sagrario, porque no hacía falta. Dios estaba dentro, es lo que Santa Teresa decía. Y luego la otra gran iglesia que se construye después del fallecimiento de la santa. Una iglesia que la hace un discípulo de Herrera y que es un renacimiento importantísimo. Tiene una bóveda con una piedra caliza, que es la misma que se utiliza en la Catedral de Ávila y que ella misma tiene un hierro que la hace de ese color. No es que esté pintada la bóveda, es la propia piedra que reacciona así. Ahí estaba preparado para poder tener el féretro de Santa Teresa, pero al no estar aquí abrieron las monjas la celosía, la reja, para poder seguir todos los oficios religiosos que todos los días lo celebran en la iglesia grande. Sirve también dentro de las diferentes capillas para enterramientos de importantes familias. Y, queridos viajeros, esto es lo que ustedes pueden ver de este convento de Santa Teresa, que ellas viven de puertas para adentro.
Nos encontramos en Alba de Tormes. Esta es la 7ª fundación de las que hizo Santa Teresa en el convento de la Anunciación. Lo hizo gracias, esta fundación, al contador de los duques de Alba. A partir de ahí, Santa Teresa sí que empezó a tener una relación ya con la Casa Ducal de Alba, y una de las razones de que su cuerpo esté aquí y no en Ávila, porque ya vimos que en Ávila estuvo 9 meses, es por la importancia de la familia Alba y el poder que siempre tuvo. Estamos dentro de la iglesia, hay un pequeño museo. Luego vamos a ver otro muchísimo más grande, que este tiene una serie de curiosidades. En esta iglesia está, en el retablo del altar mayor, ahí está el sarcófago con los restos de Santa Teresa. Esos restos, ese sarcófago, ese ataúd, se abre con 9 llaves. 9 llaves que están repartidas. Aquí podemos ver 3, que son las que tienen las monjas en el convento. El resto, ¿dónde están? Pues verán, les tiene el superior de la orden, están en el Vaticano, en la Casa de Alba y en la Casa Real. Si no se juntan todas esas llaves, no se puede abrir el sarcófago que tenemos aquí con los restos de la santa. Además, aquí también tenemos las bulas originales, tanto de beatificación como luego de la santificación. Tenemos otra urna donde vamos a encontrar todas las pertenencias personales, algunas de ellas que tenía la santa. Por ejemplo, su cuchara, una camisa, la taza, el tazón con el platito donde ella tomaba la sopa, el libro que leía, que era de las confesiones de San Agustín. Cosas curiosas que solamente van a poder encontrar aquí, pero quiero que sepan que la riqueza artística que hay en este convento no lo van a encontrar en ningún otro. Es impresionante. Vamos a darnos una vuelta para que ustedes tengan una pequeña idea de lo que aquí van a encontrar. De la iglesia del convento de la Anunciación nos venimos a la vuelta en el mismo edificio a ver el museo que se ha organizado con motivo de esta conmemoración que hemos tenido, y un museo que ya queda de forma permanente. Ahora lo que podemos hacer es subir al camarín donde vamos a encontrar el sepulcro de la santa. Nunca lo vamos a tener más cerca de nosotros. Se ha cambiado la ubicación de la reliquia, tanto del corazón como del brazo, que están a ambos lados de ese sepulcro. En una capilla muy barroca, pintada en las bóvedas como era propio de aquella época, y donde vamos a encontrar cuadros grandes con escenas de la vida de la santa. Escenas muy reconocibles para todos nosotros. A partir de ahí, visitar este museo es visitar una de las mejores joyas que podemos tener en España. Todo es propiedad de las monjas. Todo es a través de regalos, de donaciones, de papas, de la Casa de Alba, de personas importantes, de reyes y también de personas particulares, de colectivos. El caso es que ellas tienen en este momento, en ese museo, no se pueden ustedes imaginar. Pasar por la sala de los cobres es poder ver con una nitidez esas escenas que nos van representando de la vida de Cristo y de la época en la que Cristo estaba en la tierra, con un colorido tan importante, porque el cobre, al no ser poroso, es fantástico, como nos define. Los colores son del siglo XVII, no se lo pierdan. En las diferentes salas van a encontrar ustedes escultura y pintura, por supuesto, pero también van a encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo un escritorio de campaña, un altar de campaña. Vamos a ir viendo alabastros,
podemos ver marfiles. La plata es increíble todo lo que ellos pueden tener. Un busto de una Virgen de Mena, que ya es habitual, ¿no? Que lo podamos encontrar en diferentes museos. El propio monumento que se pone en el Jueves Santo también, en un repujado fantástico. Queridos amigos, les aseguro que este museo es para venir con tiempo y que ustedes le puedan disfrutar. Que no se lo pierdan, esto sí que se lo digo yo. Ellas lo entienden como ese museo en el que son depositarias, pero no propietarias. Quiere decir que aunque todo es de ellas, son regalos realizados a la Santa, así que su obligación es cuidarlo para futuras generaciones. Entre pucheros anda el Señor, eso decía la Santa, y ese es el eslogan de este restaurante que hemos elegido en Alba de Tormes y que es el que les recomendamos aquí en la ciudad ducal. El restaurante se llama, como no puede ser de otra manera, de la Santa. Está situado junto a la Plaza Mayor, al lado del convento donde está el sepulcro de Santa Teresa. Su cocina es de mercado, estupenda, cocinan de maravilla, tienen muy buenos pescados y muy buenas carnes, pero también tienen recetas recuperadas de los conventos. Por ejemplo, una merluza que nos han servido, que las monjas lo hacían con bacalao, pero ellos lo hacen con merluza, con un alioli al horno, y con una especie de pisto en la parte baja de esa merluza, que está extraordinaria. Pescados y carnes los mejores y más frescos. Mariscos también, porque aquí van a poder encontrar una gamba de Huelva o la gamba roja de Denia o, por ejemplo, el langostino famosísimo de Sanlúcar. Pescados estupendos, según el mercado lo que nos dé. Y las carnes, que sepan que hay de vaca, de buey, que hay asado, hay cochinillo. En definitiva, que van a comer ustedes de maravilla, que van a tener unos primeros platos y segundos estupendos. Y luego postres también muy variados. Es un restaurante que lleva muy poco tiempo abierto, que es una maravilla cómo les van a tratar a ustedes, es muy agradable, conviene hacer reservas si van a venir en fin de semana y yo les recomiendo que ustedes se dejen querer aquí en el restaurante de la Santa, que van a ver cómo entre los fogones anda el Señor y todos los que nos acercamos al restaurante de la Santa. Casualidades de la vida que Santa Teresa iba a partir, estaba en Valladolid y se marchaba a Ávila, cuando la llega un comunicado, una llamada, que se venga a Alba de Tormes porque la esposa del que fuera cuarto duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, iba a dar a luz y quería tener a Santa Teresa junto a ella. La Santa se pone en camino, cambia su itinerario, en vez de marchar a Ávila, se viene aquí, a Alba de Tormes. Cuando llega, el niño ya había nacido, un niño que además morirá enseguida. Y ella pues agradece casi que el parto ya haya ocurrido, porque se encuentra muy cansada y se encuentra enferma.
Así que se viene aquí al convento que ella había fundado, el convento de la Anunciación, y aquí están los últimos días de su vida, hasta el día 4 de octubre de 1582, que es la fecha de su fallecimiento. Lo hace a las 9 de la noche en este mismo lugar donde nos encontramos, aunque esta celda, la celda de la muerte, fue restaurada en el año 1700. Fíjense que tiene una ventana que, aunque está cerrada, ahí es cuando cuentan que al morir Santa Teresa, un almendro que había fuera floreció. Aquí estuvo y desde aquí podía escuchar la misa, aquí estuvo acompañada todo el tiempo, recibió la extrema unción, el viático, y falleció a esas 9 de la noche, que las monjas actualmente siguen recordando con las campanadas del reloj, el toque que tenía el reloj en ese momento, que daba las 9 en punto, y lo siguen recordando año tras año. Coincide un hecho muy curioso, que es el cambio del calendario juliano al gregoriano. Por eso, aunque ella muere el día 4 de octubre, al pasar inmediatamente al calendario gregoriano, se convierte en el 15 de octubre, que es la fecha en la que nosotros conmemoramos el fallecimiento, la muerte de Santa Teresa. Esa es la razón. Por el calendario juliano, tal y como ellas llevaban, y cualquiera llevaba el calendario, fue 4 de octubre. Todos los más grandes tengan en cuenta que la casa de Alba era muy importante, habían venido al bautizo de este bebé que había tenido la duquesa, y toda esa gente se quedó al día siguiente para el funeral, puesto que ya tenía fama de santidad por todos los lados. Hemos realizado este viaje con la más viajera del siglo XVI, la figura de Santa Teresa de Jesús. Hemos ido siguiendo sus pasos por la ciudad de Ávila para terminar donde ella muere, en la ciudad de Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca. Ya ven si tienen lugares para poder visitar en un viaje estupendo que van a poder ustedes hacer siguiendo las huellas de la Santa, y mucho más de lo que nos ofrece tanto Alba de Tormes, que es una joya, como la ciudad de Ávila, que por supuesto es otra joya. La próxima semana, como siempre, de nuevo con todos ustedes, fieles a nuestra cita. Como siempre, darles las gracias por haber estado con nosotros, y les espero la próxima semana. ¿Dónde encontrarme? ¿Dónde consultar esos viajes, esos lugares, esos restaurantes, hoteles, lo que ustedes necesiten? Pues en el correo electrónico, como siempre, que está a su disposición, en nuestra página de Facebook y también en la web de la televisión, donde pueden recordar todos los programas que vamos emitiendo de Tiempo de Viajar. Gracias, mis queridos amigos, por estar ahí, y felices viajes.